Cordial saludo, mi nombre es Elizabeth Recauto Bonilla y voy a presentar lo que son los fundamentos de bioseguridad en el laboratorio y dos de las técnicas de separación que se utilizan para las soluciones. Cuando hablamos de bioseguridad en el laboratorio, hablamos del conjunto de medidas preventivas que usamos para proteger la salud del personal, del medio ambiente y la protección de las muestras a trabajar. El objetivo principal de esto es proteger a las personas, el ambiente, proteger las muestras y prevenir la contaminación cruzada tanto con muestras como con reactivos, solutos y todo lo que se usa dentro del laboratorio. ¿Cuáles son los niveles de bioseguridad? Los niveles se dividen en 4 según el riesgo de la operatividad que tiene cada laboratorio. Empezamos con un nivel bajo, que es el BSL-1, cuando se usa microorganismos no patógenos, por ejemplo, Escherichia coli o cepas creadas en algún laboratorio de agentes que no son peligrosos o que tienen un riesgo bajo para la salud. Estos niveles se observan mayormente en laboratorios educativos o en docencia. El nivel 2 es para laboratorios clínicos, microbiológicos o de diagnóstico. Allí se usan patógenos humanos o animales de riesgo moderado, digamos cuando se trabaja con salmonela, con hepatitis, con VIH en muestras clínicas. Estos agentes son de moderados y tienen riesgo limitado. Cuando hablamos del nivel 3, ya estamos hablando de laboratorios de investigación médica en donde se trabaja con enfermedades infecciosas. Allí es donde trabajamos con patógenos transmitidos por vía aérea, digamos como la tuberculosis o la fiebre amarilla. Allí pues son agentes severos y tienen un riesgo alto de transmisión aérea, por lo tanto el nivel de seguridad es mayor. Y el nivel de seguridad más alto se presenta en laboratorios de referencia nacionales o internacionales especializados en investigación y desarrollo, en los cuales se trabaja con agentes letales que no tienen tratamiento disponible todavía para la protección de la salud animal o humana. Cuando hablamos de elementos de protección personal, estamos hablando de barreras que se utilizan normalmente en los laboratorios para minimizar la exposición al riesgo dentro del mismo. Esto para el personal que ingresa y que trabaja en el interior del laboratorio o que tiene algún contacto con materiales como muestras, reactivos o solventes, solutos o químicos que allí se trabajan. Normalmente se utilizan batas de laboratorio, delantales impermeables cuando hay riesgo de derrames en PVC o caucho, o ropas de trabajo cerrada. Cuando trabajamos con algunas cosas que pueden ser de riesgo de contaminación aéreo, se utilizan mascarillas quirúrgicas o de un nivel más seguro como la N95, la FFP2 o respiradores con cartucho. Lo que siempre es esencial es la protección de las manos con guantes de látex o nitrino o de neopreno o utilo cuando sean necesarios, dependiendo del tipo de material con el que se está trabajando. Cuando hablamos de protección ocular, hablamos de gafas de seguridad o pantallas faciales, que son las caretas usadas para evitar que cualquier elemento químico o volátil pueda pues caernos en el rostro. Cuando hablamos de protección auditiva, aplicaciones de tampones o protectores aditivos, pues ya esto es cuando sea netamente necesario. Se usan gorros desechables para evitar pues la contaminación de los elementos con los que se trabaja por la caída de cabellos o algún material. La protección de pies en el laboratorio está prohibido usar zapatos abiertos, siempre se debe usar zapato cerrado antideslizante y en algunos casos cubre zapatos desechables para evitar pues derrames y contaminaciones. Como higiene complementaria dentro de la bioseguridad, es necesario usar desinfectante de manos en bases de alcoholes, toallas de papel desechables o secadores para el lavado frecuente de las manos. Ya cuando empezamos a hablar de destilación, la destilación simple es un método de separación de mezclas. Este se utiliza para separar un líquido de sus impurezas o de otro líquido con un punto de ebullición significativamente diferente, generalmente una diferencia de más o menos 25 grados centígrados.
Esta destilación se basa en calentar la mezcla líquida hasta que uno de los componentes hierva y se empiece a vaporizar. Esto va a empezar a subir y el vapor se va a condensar y al enfriarse pues se va a recoger en un recipiente separado. El componente con mayor punto de ebullición es el que se va a quedar en el matraz y el que tiene menor punto de ebullición va a quedar decantado en el otro elemento. ¿Cuáles son las partes básicas de un montaje de destilación? Primero debemos contar con un matraz donde se calienta la mezcla, un termómetro que mide la temperatura de ebullición del componente que se está evaporando en ese momento, una cabeza de destilación y refrigerante que es como una vía por la cual se va a ir el vapor, lo conduce el vapor condensado allí y un matrax de recolección que es donde va a quedar el líquido de menor temperatura de ebullición para una vez separado. ¿Cuáles son los ejemplos de destilación simple? Digamos cuando se hace una separación de agua con sal, una separación de disolventes orgánicos con agua, una separación de acetona y agua, ya que tienen pues suficiente diferencia de temperatura de ebullición, o la obtención de agua destilada por evaporación a partir del agua lluvia. Cuando hablamos de cromatografía, hablamos de que es una técnica utilizada para separar, identificar y cuantificar los componentes de una mezcla. Se basa en el principio de que los diferentes compuestos de una mezcla se mueven a distintas velocidades a través de un medio poroso. Esta es la fase estacionaria y al ser arrastrados por un solvente, la cual es la fase móvil. Hay algunos tipos de cromatografía que se utilizan en el laboratorio. Cromatografía en papel, que es usada comúnmente para separar pigmentos o colorantes. La que es en capa fina, que es similar a la del papel, pero con una placa recubierta en sílica o una base absorbente. La cromatografía de columna, en la cual los compuestos se separan al pasar a través de una columna llena de material absorbente. La cromatografía líquida de alta resolución, que es una técnica muy precisa que utiliza la alta presión para mover los líquidos a través de una columna, y la cromatografía de gases, que es utilizada para analizar compuestos volátiles en donde la fase móvil es un gas. Se utiliza en el análisis de alimentos, fármacos, drogas, en investigación biomédica o en el control de calidad industrial. Algunos ejemplos de cromatografía dependiendo del tipo es la separación de pigmentos de tinta, la identificación de compuestos en extractos de plantas, se usa también para purificar cafeína de una bebida o para medir el paracetamol en una tableta, digamos para medir la cantidad y la concentración, o en gases para analizar aromas dentro de los perfumes. Estas son las referencias bibliográficas en las cuales me basé para realizar la presentación y muchas gracias por su tiempo.